Cuando hablamos de la cronología de la literatura española, tenemos que partir de la base de que los primeros escritos que se conservan, escritos en castellano y que son literarios, que no son contratos de compraventa de un terreno o de un caballo o cosas por el estilo, que son los primeros textos que suele haber en cualquier lengua. Repito, para encontrar los primeros textos literarios escritos en castellano tenemos que ir al siglo XII. Antes del siglo XII no había literatura, sí había literatura, pero como vimos el otro día, la mayoría de la literatura era literatura que se transmitía de forma oral, o bien era literatura que se seguía escribiendo en latín, que sabéis que es la lengua que hablaban los romanos y que va a ser la lengua de cultura durante toda la Edad Media, y de hecho va a ser lengua de cultura hasta el siglo XIX. Las clases de matemáticas en las universidades españolas hasta el siglo XIX se hacían en latín, hasta el siglo XVIII. En el siglo XIX ya empezaron a hacerse en castellano. Por tanto, era la lengua de cultura y había mucha literatura todavía que se hacía en latín. La literatura, cuando se empieza a hacer en castellano, como os expliqué el otro día, automáticamente no se pone por escrito, sino que se transmite de viva voz, y no es hasta el primer texto que tenemos conocido, que es el poema del Mío Cid, escrito en castellano literario, en el que podemos poner una fecha concreta para que empiece la literatura en castellano. Repito, ese es el primer texto escrito, pero antes ya había literatura. La etapa que iría desde el siglo XII hasta el siglo XIV, a esta etapa, como vimos el otro día, se la conoce con el nombre de Edad Media literaria. Si tenemos que hablar de la Edad Media histórica, la Edad Media histórica empezaría antes con la caída del Imperio Romano y acabaría en 1492. Pero la Edad Media literaria ocuparía los siglos XII, XIII y XIV. ¿Qué ocurre durante esta época? ¿Qué ocurre durante la Edad Media? Pues que la literatura tiene aquellas características que vimos el día anterior. Si recordáis, era una literatura que se transmitía de forma oral, era una literatura anónima, era una literatura escrita en verso, y era una literatura que tenía una finalidad fundamentalmente didáctica. Perdonad, esto lo tenía que haber hecho así. La época que va del siglo XV al siglo XVI se conoce como época del pre-renacimiento. ¿Qué ocurre con la literatura durante el siglo XV? Durante el siglo XV nos vamos a encontrar con una literatura que tiene todavía características del movimiento anterior, tiene algunas características que son medievales, pero nos vamos a encontrar también con una literatura que ya anuncia algunas de las características que van a venir después, que van a ser las de la literatura del Renacimiento. Nosotros, de esta etapa, de la etapa del siglo XV, de la etapa del pre-Renacimiento o de la transición al Renacimiento, vamos a hablar fundamentalmente de una obra que es básica en la literatura española, que es la Celestina. Y la Celestina es una obra que ya veréis que da muchos problemas en cuanto a autoría, género, a intencionalidad, pero simboliza muy bien eso que os he dicho. Tiene características que son claramente medievales, pero tiene características también que ya son renacentistas, y por eso simboliza, o es una obra que sintetiza muy bien las características de eso que vamos a llamar pre-renacimiento. Esto, la Edad Media y el pre-renacimiento, es lo que vamos a ver en este tema, en el tema 1 del tercero. Entre el siglo XVI y el siglo XVII, básicamente el siglo XVI, nos vamos a encontrar con lo que se va a llamar Renacimiento. Si esto era el pre-renacimiento, aquí nos vamos a encontrar con la literatura renacentista. Y la literatura renacentista, ¿qué propone? Bueno, pues propone un renacimiento justamente de los modelos grecolatinos que habían estado olvidados durante buena parte de la Edad Media. Claro, la Edad Media era profundamente cristiana, entonces los valores cristianos conjugaban mal con los valores paganos que proponía la mitología griega y la mitología latina. ¿Quiere decir eso que durante el Renacimiento los autores deciden recuperar la mitología como religión? No, pero sí que van a recuperar los valores estéticos de la mitología, y sobre todo sí que van a recuperar filósofos, obras de teatro que no se habían leído durante la Edad Media. Por tanto, lo que renace en el siglo XVI es la cultura grecolatina, que repito, había estado relativamente bastante olvidada durante la Edad Media. Hasta llegar al siglo XVIII, es decir, lo que sería el siglo XVII,
lo vamos a calificar de barroco. Va a ser una época de crisis en la mayoría de los aspectos de la vida, lo veréis, a nivel demográfico, a nivel económico, pero no a nivel artístico. Va a ser una época de muchísimo esplendor de la literatura, va a ser la época del teatro, la llamada Comedia Nacional, Lope de Vega, Calderón de la Barca. También va a ser la época de Cervantes, el Quijote se escribe a principios del siglo XVII, y es una época que, junto con el siglo XVI, el Renacimiento y el Barroco, se considera que son los momentos de máximo auge de las letras castellanas, y por eso se les llama el siglo de oro. Me diréis, vale, pero si en realidad no es un siglo, sino que son 2 siglos. Originalmente la palabra seculum, que es de la que luego deriva la palabra siglo, no significaba 100 años, significaba periodo largo de tiempo. Entonces, cuando hablamos de siglo de oro, hablamos de los siglos XVI y XVII, repito, de los movimientos del Renacimiento y del Barroco. Allí nos encontraríamos con lo que os he dicho, con un momento de máximo esplendor de las letras castellanas. Y eso lo veremos en el tema 2 de... en el tema 1 veremos el Renacimiento, en el tema 2 veremos el Barroco. En el tema 2 veremos el Renacimiento, en el tema 3 veremos el Barroco. ¿Qué ocurre con el siglo XVIII? Bueno, en el siglo XVIII vamos a encontrar con la literatura llamada neoclásica, es decir, con la literatura del neoclasicismo, que sería esa literatura que viene directamente de Francia y que va a imponer unos modelos de normas, de razón, de progreso, de bien común, y que va a dejar en segundo plano la creatividad. Entonces nos vamos a encontrar con una literatura que va a ser una literatura para minorías, porque va a tener fundamentalmente una función didáctica. Se va a concebir la literatura para enseñar. Por ejemplo, es el siglo de las fábulas, es el siglo de las obras de teatro, pero siempre con una tesis, siempre con una idea que hay que defender. Repito, viene con los franceses. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando muere el último Austria, que es Carlos II, sin descendencia, hay una guerra entre diferentes casas reales europeas, y al final consiguen poner en el trono los franceses a un Borbón. Va a ser el primer rey, Felipe V, que va a ser el primer Borbón, y Felipe V viene con su corte de Francia y va a traer los modos y las modas literarias que se hacían en Francia en aquellos tiempos. Lo veremos en el tema 3. Por tanto, tema 1, Edad Media y Renacimiento; tema 2, Renacimiento; tema 3, Barroco y Neoclasicismo. Esto va a ser lo que vamos a ver en tercero. En cuarto ya vamos a ver cómo la primera mitad del siglo XIX va a ser la época del romanticismo. No os voy a explicar ahora las características del romanticismo, pero sí que os voy a anunciar que la idea que nosotros tenemos de romanticismo se aleja mucho de lo que fue el romanticismo literario y el romanticismo artístico de principios del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX vamos a hablar de la literatura del realismo, y va a haber un rebrote del romanticismo en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer y otros románticos, ¿sí? Por tanto vamos a encontrar romanticismo, y después, a partir de aquí, vamos a ver, esto lo vamos a ver en el primer tema de cuarto, y después, a partir de aquí, vamos a ver cómo se suceden las diferentes generaciones literarias. Vamos a ver aquí la generación del 98, vamos a hablar después de la generación del 27, ¿sí? Antes vamos a hablar de generación del 98 y modernismo. En realidad discutiremos si es un movimiento 2. Después hablaremos de la generación del 27, y después la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española va a marcar lo que después se va a conocer como literatura de posguerra. Eso es lo que se ve en el último tema de cuarto. Entonces, aquí tenéis la historia de la literatura española, muy resumida, en forma de eje cronológico, y para que os hagáis una idea, pues eso, en tercero hasta aquí, y en cuarto, pues siglo XIX y siglo XX.